¿Cómo y por qué rompió con él? Usted dictó la ley de defensa de la democracia. Muy interesante su pregunta. Como lo expliqué hace un instante, sin la concurrencia y participación del Partido Comunista y su apoyo a la candidatura de don Pedro Aguirre Cerda, era imposible toda posibilidad de que el radicalismo pudiera llegar al poder. Esto se comprobó con a pesar de la cooperación del Partido Comunista e incluso la de Ibáñez, don Pedro Aguirre Cerda apenas alcanzó a triunfar por unos 4.000 votos. Ahora, ¿por qué rompí con el Partido Comunista? En gran parte la responsabilidad de lo que pasó con el Partido Comunista tengo yo. Lo confieso paladinamente. Yo cometí un error muy grande, de la cual nunca me arrepentiré lo bastante durante toda mi vida. Y cometí el error de creer en el Partido Comunista, en creer en los demócratas, en creerlos en realidad que tenían lealtad política. Y como por otra parte son artistas en el arte del adulo, en realidad esta gente me tomó por medio de las alabanzas, por medio del elogio, por medio de la facilidad que me daban para todas las cosas, y cometí el error, como le digo, tremendo, que no lo cometió ni don Pedro ni Juan Antonio Ríos, de llevarlos al poder, de llevarlos al gobierno como ministro de Estado, e incorporar a una serie de comunistas destacados en puestos llave de la administración pública. Todo esto en la confianza que yo tenía en ellos, en que los creía, como ellos sostenían, de que estaban defendiendo en realidad el régimen democrático, como efectivamente aparecían luchando, sobre todo Rusia, al lado de las naciones democráticas y de la grande potencia durante la guerra. Todo esto pasaba durante la guerra. Desgraciadamente, instalado mi gobierno, desde el primer momento, los comunistas, fieles a su fanatismo y a su sectarismo, se dedicaron desde el poder a perseguir a los socialistas, a perseguir a todo obrero que no se sometía a los dictados de la checa comunista. Instalaron una verdadera dictadura en todos los gremios nacionales, lo que provocó lógicamente la reacción tremenda del Partido Socialista. El Partido Socialista, en el cual no escapaban el propio Allende, que después fue candidato de ellos, de las críticas tremendas y de la protesta que se hacían, porque el Partido Comunista llegaba en su, como digo, en su fanatismo y en su sectarismo, hasta el extremo de llegar al asesinato lisa y llanamente contra sus adversarios cuando estos obreros no sometían a sus designios. Mi debilidad de haberlo llevado al gobierno me costó lo siguiente: que esta gente, en el fondo, ¿qué pretendía? ¿Cuál era la táctica? ¿Qué significaba la táctica del comunismo en el mundo de tratar de mezclarse con los partidos democráticos, los partidos burgueses? Era precisamente conseguir el poder por la vía electoral, tal como pasó con Allende, para después desde arriba apoderarse del poder. Efectivamente, aprovechando las enormes ventajas que ellos tenían en los ministerios, fueron preparando la sublevación de las minas del carbón, para el cual dotaron de alimentos y de elementos para mantenerse unos 4 o 5 meses. Y cuando yo me vi obligado a parar sus pretensiones, a detener, digamos, los ataques que hacían especialmente el Partido Socialista, ellos me contestaron con una huelga general y una huelga especialmente en el carbón, en el salitre y en el cobre. ¿Y usted tuvo el coraje de ir a las minas entonces? Yo inmediatamente, cuando vi esta situación, me di cuenta de una cosa muy, muy clara, que no era el Partido Comunista chileno el que me estaba dirigiendo esta revolución interna en el país,
tan bien, con tanta táctica y con tanta planificación, sino que esto venía de afuera. Venía precisamente del Cominform, venía de Rusia, donde incluso tenía sus delegados aquí en Santiago para dirigirlos. Porque como Rusia en ese momento ya había declarado la Guerra Fría contra Estados Unidos y contra Francia, sus aliados, digamos, en la guerra, entonces trataron de llevar esta Guerra Fría a Chile y tratar de obligarme a mí a que la siguiera. Y como yo rotundamente me negué a seguir semejante línea, romper sobre todo yo con todo el continente latinoamericano y especialmente con Estados Unidos, me pareció un absurdo tan grande que me negué terminantemente. Entonces, de ese momento, ellos desencadenaron aquí en Chile esta verdadera guerra del carbón, que yo solamente pude operarla gracias a la lealtad y a la eficiencia con que actuaron las Fuerzas Armadas en Chile, que, tal como ocurrió con el gobierno de Allende, su eficacia, su táctica y su preparación hizo abortar, a pesar de que esta gente estaba tan organizada en armamento, en dinamita, con alimento, en tal forma que ellos se creían invencibles. Usted tuvo un muy leal ministro del Interior que a la fecha vive, el almirante Torres Evia. Claro, el almirante Torres Evia y otro gran ministro que fue el eje de toda la defensa de mi gobierno y del triunfo en las minas de carbón, que fue el general don Guillermo Barros Tirado, gran ministro y gran estadista. Como digo, esta lucha del Partido Comunista le costó al país, evidentemente, un momento de mucha zozobra, pero dejó de mostrar una cosa, que es imposible, es absurdo pensar que haya posibilidad en alguna parte del mundo de poder mancomunar, de poder unir, de poder ser capaz de que funcione una combinación, un acuerdo entre comunistas y democracia. Hay una incompatibilidad total, absoluta, sea cual sea el país donde ellos actúen, sean las personas o los partidos o los sectores que actúen, tarde o temprano pasar lo que pasó en Chile. Conmigo pasó con el señor Allende y pasa lo que vivía en estos momentos en Portugal. Y esto pasó en Chile por haber levantado precisamente el general Ibáñez, ¿no es cierto?, la ley de defensa de la democracia. Bueno, yo entonces, ¿cómo me defendí? Me defendí inmediatamente, ya convencido, como demócrata, sincero, porque lo soy, y nunca he renunciado, digamos, a creer ni a defender la democracia. Entonces apelé a los sistemas legales para dictar una legislación, una ley por el cual prohibiera al Partido Comunista y a cualquier partido de origen revolucionario que pudiera participar en la vida activa y pública del país. Mi teoría era muy clara y muy sencilla, y creo que es la única manera de defender la democracia en el mundo. Y es que la libertad que da la democracia no puede servir para ser destruida. Y usted, al darle cabida a un comunista y otorgarle los derechos y las libertades que tiene un demócrata, sencillamente usted lo que está es sentenciando a muerte a la democracia, como lo ha demostrado el Partido Comunista en todo el mundo. Efectivamente. Y si el mundo hoy día, en ese momento que yo le estoy hablando, usted ve que está víctima de la violencia y víctima de la agresión soviética en todas partes del mundo, se da exclusivamente a la debilidad de las democracias. Porque la democracia hay que convencerse. No solo se puede defender con el derecho, con la Constitución, sino que hay que convencerse. Hay que defenderla con la fuerza. Me parece muy justo su respuesta. Don Gabriel, usted dejó la presidencia de la República y no quiso saber nada más de política. Usted ha dirigido, antes ya había dirigido también, fue codueño de empresas periodísticas. Usted dirigió empresas banqueras, empresas mineras, empresas lecheras. Demostró que podía ser muy eficiente en el mundo de los negocios y del dirigismo, pero nunca quiso volver a la política. ¿Por qué? Precisamente, mire, dos razones verdaderamente. Una de orden sentimental y otra sencillamente porque creía de mi deber de justicia. Como digo, yo soy un hombre de clase media
Y como tal llegué a la presidencia de la República en brazos de un partido que se media como el Partido Radical. Hombres como yo, en el Partido Radical hay cientos, con más, o si usted quiere, con igual preparación que la mía, con igual mentalidad que la mía, con iguales condiciones, pero que usted no le puede cerrar el camino, como desgraciadamente en este país, don Arturo, porque entre don Arturo y Ibáñez, en este país se lo disputaron durante 50 años, cerrando el paso a toda esa generación. Por ejemplo, en el tiempo de don Arturo puede haber sido presidente de la República Massa, muchos tipos, hombres de ese tipo. Entonces yo no me creí indispensable, yo no creí que era un hombre que solamente... Yo no he creído en el mesianismo político. El continuismo. Yo creo, el mesianismo creo que lo que peor puede haber en una democracia. Y mientras más gente cambie, y como tengo gran confianza, como le digo, en los hombres nuestros, en los hombres radicales, donde hay, sin modestia lo voy a decir, pero mucha gente, por lo menos, si usted no me cree, le digo que sean igual a mí, hay muchos que son superiores en preparación, en cualidad, en energía, y sobre todo en juventud. Esa es otra cosa también que me hacía esperar. Yo fui presidente muy joven y me he dado cuenta que si yo no hubiera tenido la juventud que tuve en esa época, no habría podido resistir, porque el desgaste que tiene un político en este país para poner un régimen en democracia, nadie puede imaginárselo. Yo dormía muy pocas horas, yo descansaba muy pocas horas, la tensión nerviosa era constante, de hombres, de partidos, de problemas, ¿no? Así que solamente la juventud podía reemplazar estos desgastes enormes. Así que estas fueron las dos razones: no cerrar el paso a toda la generación que viene después de mí a la presidencia de la República, y luego después a dejar abiertas las puertas para que la juventud pudiera asumir el mando. Don Gabriel, usted dice que nació en un medio, en clase media, con pocos recursos. Sin embargo, ¿a qué se debe que usted, que era un muchacho como todos los muchachos, ¿no es cierto?, lleno de energía, quizá un poco alocado en la juventud, usted se centró y llegó a la más alta magistratura, y es el hombre que ahora en la serenidad de sus 77 años ha escrito unas memorias, ¿no es cierto?, contando y juzgando su tiempo y su vida? ¿A qué se debió? ¿Qué lo impulsó a usted? Yo creo más que ¿Hay una nada, mujer detrás del hombre? evidentemente, yo creo que gran parte el éxito que yo he tenido en mi vida, de haber podido surgir en la vida, se debe evidentemente a dos mujeres. A mi madre, como acabo de explicárselo, con sus cuidados y su esmero por no abandonarme jamás en la orientación que ella quería, y luego después mi esposa, que me ha ayudado en toda esta lucha tremenda de la vida, que ha sido una gran cooperadora, y al mismo tiempo que me defendió de muchos peligros, con mucha energía y con un régimen bastante... Como usted lo contó en su memoria. Lo cuenta en la memoria. Don Gabriel, otra cosa. Con la experiencia que usted tiene ahora, con lo que ha vivido, ¿qué consejo le daría a la juventud? Un breve y fuerte consejo. Mire, en primer lugar, el consejo que le daría no solo a la juventud, sino que le daría yo al mundo, a la humanidad, es que los hombres debemos dejar de ser machistas, convencernos que nosotros no somos nada sin la cooperación de la mujer. Yo tengo por la mujer una admiración tan grande como efecto de lo que se dijo, pero yo me siento, no sería ingrato si no reconociera que soy fruto, ¿no?, del esfuerzo, de la intuición, del talento de las mujeres. Por eso le di el voto femenino, por eso le di todo en la legislación que la defendía. Porque debo reconocer que los hombres tenemos que terminar por reconocer una cosa, que la mujer tiene mucho mayor intuición que el hombre, y que al mismo tiempo tiene una cualidad que nosotros tenemos, que es la perseverancia de hormiguita. Y basta para decirle con eso de que el mundo debe respetarse, debe considerarse, debe apreciarse esta media humanidad que representa a la mujer, y que nosotros, sin embargo, la estimamos así tan... Por eso que usted le dio los derechos y usted fue el campeón todo de ella, ¿no es cierto?, en cuanto a sacarla del estado feudal en que estaba y ponerla a la misma altura que el hombre, ¿verdad? Y luego darle toda la legislación que fuera del voto femenino, fuera de que pudieran ser ministros de Estado, presidente de la República, y pudieran al mismo tiempo defenderse de toda esa legislación anticuada que existía. Don Gabriel, este es un de profundis. Desatado de las amarras terrenas,
¿Tiene usted algún mea culpa? ¿Hay algo que le pese en su alma? Lo que acabo de decirle yo, el error enorme que cometí, a pesar de la advertencia que me dieron amigos y adversarios, y que no cometió Pedro Aguirre Cerda, fue el haber depositado mi confianza, mi fe, en fuerza desatada de la violencia, fuerza desatada del fanatismo, fuerza desatada del sectarismo, como son los comunistas. Y el mundo actual chileno, el instante actual chileno, ¿qué diría usted de este momento chileno? En 2 palabras. Que ha sido la posición actual de Chile es una isla en el mundo, porque mientras usted ve, basta leer el diario de hoy día, donde la gente se mata en todas partes, de la violencia se estalla en todos los lugares, usted ve que vivimos aquí en un país sin problema, con una paz social. Aquí no hay crímenes, aquí han cesado las tomas, han cesado los secuestros, aquí no corre sangre, y en realidad si hay un gobierno que es un gobierno que tiene todo el aspecto de dictadura, porque es un gobierno que obligó el comunismo en Chile obligó a mantener una dictadura militar como la única alternativa y la única solución. No, hay que ser realista para ello. Soy partidario de que no debemos salir de esta situación en que estamos hoy día mientras no se solidifiquen 2 cosas en Chile. Primero, su economía, que fue dejada en forma catastrófica por el gobierno del señor Allende, y luego después, mientras no se extinga el odio, ni tampoco la prepotencia del comunismo en el país. Don Gabriel, yo quiero agradecer, ¿no es cierto?, la comprensión que usted ha tenido con este periodista, su amigo, y con este programa de Profundis. Estimados televidentes, así fue don Gabriel González Videla.